Bolsa, carajo. Disculpe, ¿qué pasa que ando con... ando con un poco de todo todavía? No me recupero. Hoy vamos a ver una historia, esas cosas de la vida, cosas trágicas y a la vez que está envuelto el amor y por supuesto, dos jóvenes. Resulta que Remijo Ramírez era un mozo, un caucho de las Pampas, que fue recluteado para que sirva en la guerra. En la cruel guerra lo enviaron, a pesar de que él tenía su temperamento y que no quería pelear ni siquiera contra el indio, porque él era un hombre sabio de la vida y sabía llevar las cosas bien, pero vino el ejército y reclutó a todo el mundo de prepo. Entonces fue llevado a las campañas del Paraguay a luchar contra el ejército de Solano López, del Mariscal. Estuvo envuelto en varias batallas, pero la más trágica que le costó fue la del Tuyutí, donde casi pierde la vida, pero muchos de sus compañeros, muchos gauchos inocentes que fueron ahí a pelear por la patria, nunca regresaron. Quedaron ahí, sepultados en el monte, en las lagunas, y comida por cuántas porquerías de yacarí, cuántos bichos había ahí por la zona de los montes esos. Y la guerra fue trágica, hasta que, bueno, tuvo que regresar después de terminar la guerra, donde desgraciadamente esta triple alianza le ganó al Paraguay, le hicieron un desastre con ese país que era muy adelantado y era justo con su gente, ya que la había educado y tenía el mejor ejército y todo, pero al reunirse tres potencias, ¿qué podían hacer? Era algo que habían hecho justamente para destruir esa gran nación. Bueno, cuando este joven vino otra vez, resulta que este joven Ramírez fue a trabajar al poblado, a despejarse, a tratar de olvidarse de la guerra, pero a veces era difícil, muy difícil querer olvidarse de esas cosas de que pasó y que sufrió. Y a veces la conciencia no le dejaba dormir tranquilo por las cosas que había visto y los que había hecho. Ver cómo los cañonazos, las metrallas hacían volar por el aire a todos sus camaradas de armas. Ver despedazados pobres animales que Dios los guarde, ¿no? Que sufrieron la crueldad tanto de la guerra, tanto animales como hombres. Para beneficiar a algunos, saquear y nada más que para eso. Pero resulta que este muchacho, Eusebio Ramírez, se había ido a los Buenos Aires a tratar de estar más tranquilo. Y bueno, se enganchó ahí en una estancia donde el hombre era un inglés, el cual tenía una hermosa hija. Imagínense que todo el paisanaje le decía la flor de cardo, por su hermosura, por los colores que desplegaba. Imagínense que todo el paisanaje estaba contento cuando lo veían casi todos los días. La veían prácticamente de día. Y cuando salía justamente era la fiesta, el paisanaje. Disculpe. Entonces, Eusebio, como todo joven, como todo gaucho, que quería olvidar las cosas, empezó a observar a esta joven. Y cuando terminaba su tarea, agotado como todo el gaucho, encerraban los fletes, los guardaban todos los caballos, le daban el agua, el pasto. Así descansaba la pobre bestia porque mañana tenía que trabajar el doble. ¿Qué pasó lo siguiente? Eusebio siempre veía que su padre era el padre de esta linda moza, de la flor de cardo.
la veía que la cuidaba mucho. Y que según se decía en la estancia, el padre le había conseguido un buen pretendiente. Era un hombre que venía de la Europa, que era bien adinerado. Entonces imagínense que el padre la cuidaba porque no quería justamente que le pase nada, ni que se junte con un pobretón acá del Buenos Aires, menos que sea alguien que no tenga dinero que la pueda mantener. O sea que ella era muy, muy hermosa. Entonces si la joven siempre le preparaban un caballo fino, un caballo muy refinado, siempre bien peinado, brilloso, bien parada de las orejas, todo. Era un gusto ver ese pingo, cómo andaba. Ya que la joven no lo trataba para nada mal, no lo castigaba, no le daba rebencazo. El caballo hacía su paseo con estas mozas. Y el padre siempre le decía a dos paisanos que la cuiden, ¿no? Porque la cuidaba mucho. Y era su prenda, era su porvenir, el día de mañana tenía que tener una persona que la cuide. Y él, bueno, de paso, estar seguro de que va a tener un buen marido, un buen esposo. Y a la vez que le puede ayudar con las cosas de su estancia. ¿Qué pasó lo siguiente? Cierto día había una gran doma donde Eusebio se fue a competir como todos los jóvenes y como todos el gauchaje. Ya que había lindos premios, primer premio, segundo premio y tercer premio. Entonces todos los patrones ponían sus caballos más briosos, más salvajes, a ver cuál era el que más, el que tenía más relevancia y de paso para poder venderlo, porque imagínense, un bagual de eso era fuerte y tiraba a más de 10 jinetes. Y Eusebio se ofreció al patrón con otros 3 más para hacer las competencias con las estancias rivales que ponían su caballo, por supuesto. ¿Qué pasó lo siguiente? En las primeras domas, la otra pionada, o sea, las monturas eran difíciles para ellos. Y empezaron a luchar con estos pingos que eran poderosos, fuertes. Y imagínense que casi arrancaban el poste donde estaban atados para que se suban los jinetes. Y así fue que uno a uno de los planes de este hombre, de este inglés, se le iban cayendo y ya solamente le quedaba el Eusebio, nada más. Y Eusebio tenía que hacer gala de su destreza. Así que habían quedado Eusebio, ni bien subido a un azulejo matungo que tenía unos vasos poderosos para saltar, parecía, no sé, una cabra salvaje. Empezó a salvar, a saltar como loco, y él le agarraba y se aferró bien y con sus espuelas le sacudía y rebencazo para que el caballo poder dominarlo. No era fácil porque este animal saltaba, parecía que ya tenía todo sobre su dominio. Hasta que ya Eusebio ya no daba más y se le estaban acabando sus energías. Hasta que pudo pasar el tiempo y bueno, el caballo fue cabreteando de aquí para allá con él y bueno, vinieron los demás paisanos y lo sacaron a tiempo. Y así ve que después de varias rondas, Eusebio siguió ganando. Y tuvo el segundo premio, ya que otro paisano era mejor que él. Era diestro y muy fuerte. Bastante fuerte, más que él. Bueno, cuando llegaron a la distancia, el Eusebio se ganó el aprecio del patrón, porque imagínense que le había sacado el segundo premio y había ganado buen dinero, buenos patacones. Pero la cosa, al Eusebio le había jugado una mala pasada. Resulta que un día al ver a
a la flor, la flor del cardo, que se le acercó para felicitarlo y estrecharle la mano. Y él, imagínese, está acostumbrado con el lazo, el rebenque, a ser un buen pialador, perdón, y domar fieras salvajes. Tenía las manos con callo, era una mano fuerte, justamente de peón de campo, que sabía que era lo rústico y cómo podía manejarse. ¿Qué pasó lo siguiente? Cuando le dio la mano para esta buena moza, la moza le sonrió como algo que a él lo cautivó, porque al desplegar esa sonrisa, y imagínense, una mujer con pelo colorado y lindo rostro, bien pintada, bien perfumada y bien elegante, cuando tocó su mano, Eusebio sintió una cosa suave de seda que lo cautivó, y hizo que su pecho saltase como un potro salvaje. Y entonces Eusebio bajó la mirada porque sentía algo que lo avergonzaba, y entonces la buena moza se rió y al darse cuenta que este gaucho se había puesto colorado, le dijo que sí que era bastante valiente, pero ¿qué pasa? Que dice, le tiene miedo a mi mano, dice, ¿qué pasa? Y entonces le dice, no, dice, señorita, dice, su padre es un buen hombre, dice, y la cuida mucho a usted, dice, yo no estoy acostumbrado a un trato como esto. Entonces esta buena moza se empezó a reír porque vio que era un hombre sencillo y educado, y a la vez se ponía colorado por cualquier cosa. Pero la cosa le llamó también la atención a esta linda moza, que el Eusebio sintiese ella también algo sobre él. Y Eusebio, ni bien terminaba su jornada, que venía lleno de polvo, tierra, barro, venía urgente con su pingo o sea, lo desmontaba, le sacaba toda la montura, el apero, todo, y le daba de comer, y él iba urgente al arroyo a lavarse y buscar su mejor pilcha. Imagínense que el paisanaje se estaba dando cuenta de que este mozo estaba picando el bicho. Se sentía muy feliz. Entonces fueron pasando las cosas. Como están jóvenes, empezaron a ver más seguido. Y esto daba a entender de que estos jóvenes parece que Cupido, haciendo de la suya, lo había flechado. Pero, como en todo lado, siempre hay alguien que tiene que cuidar a esa moza. Y entonces le pasa el dato al padre, este inglés, muy poderoso, de que su hija estaba viendo a Eusebio muy seguido. A lo cual el padre habla con su hija y le llama la atención de que no tiene que tener tanto contacto con los gauchos, que son todos brutos y salvajes. Que ella es una mujer refinada y que para eso la educó, y para eso la educó para que sea una dama, una cortesana, y que algún día va a tener su mansión, su casa y sus hijos, pero tiene que ser no con un gaucho bruto. Así que no se haga ilusión y que deje de ver a este mozo. Buah. La cuestión es que el Eusebio la vio que estaba pasando esta moza con su animal tan hermoso que tenía. La veía pasar. Iba con otro gaucho. Este gaucho era el mayordomo de la estancia. Y a Eusebio, cuando la miró pasar, él se sonrió. Pero al sonreírle, el mayordomo de la estancia lo mira fiero y le dice que se retire. Y la joven, esta linda moza, la flor de cardo, le sonríe, pero no presta atención. Pero ¿qué pasa? Resulta que por ahí, por esas cosas de la vida, como en todo el campo hay animales salvajes, resulta que había un puma que como todo bicho del campo,
no solo buscaba a su presa, sino que andaba buscando una hembra. Andaba alzado este animal, porque andaba olfateando a una puma que estaba alzada. Pero ¿qué pasó cuando estos dos animales, por naturaleza, se habían encontrado en el campo? Él iba con su caballo, y ahí se notaba el pajonal que le cubría más o menos hasta casi la rodilla cuando ella iba montada, ¿no? O sea, no era fácil de ver. Entonces, ellos siguieron así, avanzando. Esta linda moza con con el mayordomo. Cuando se escucha un grito de horror, resulta que estos pumas habían saltado a atacarlo a ellos dos porque estaban en sus cosas, así que de celo, ¿no? Y haciendo sus cosas. Y entonces se vieron como afectados en lo que estaban haciendo y entonces atacaron a estos dos jinetes. Entonces esto hizo que el puma cuando saltó lo agarró al mayordomo, que no tuvo tiempo a nada. Y a la vez el caballo de esta moza, que era un caballo refinado, imagínense que se asustó y alzó las patas y la tiró a esta linda moza. Y el capataz, el mayordomo de la estancia gritaba pidiendo auxilio y la joven también. Y entonces la joven empezó a correr pidiendo auxilio. Entonces el Eusebio ve la situación y sale con la pionada. Entonces él monta el caballo que había parado de esta hermosa, ¿cómo se llama esta muchacha? Se sube arriba del caballo y lo obliga a regresar. Y cuando lo obliga a regresar, ves como los pumas estaban atacando a este pobre hombre que ya prácticamente casi estaba afinado. Y entonces la bestia agarra y se le abalanza con toda la furia hacia esta linda joven. Y entonces pega el salto el puma para agarrar ya a esta joven, ¿no? Mientras la hembra lo estaba masejando al pobre mayordomo, ¿no? Y cuando está por asaltar así, viene Eusebio con toda la fuerza y petea a este gato de las pampas salvajes, que lo hace revolcar por allá. Y ni bien eso atropellar, lo pasa con el caballo por arriba y el caballo, con el susto y todo, hizo así, le aplastó la cabeza con las patas delanteras. Pero a la vez la puma hembra saltó sobre el animal y le agarró así del lomo de acá de las partes del hombro a este paisano, a Eusebio. Y Eusebio sintió como las garras se le hundían en su carne. Y el caballo hace así y tira tanto al puma hembra como al Eusebio. Mientras que esta chica gritaba por socorro, desesperación. Y entonces llega al panzallaje con todas las armas, con toda herramientas, trabajo con lo que pueden. Y este bicho empieza a morderlo por acá al pobre Eusebio. Y Eusebio no puede hacer nada. No puede hacer nada. Porque el animal era muy poderoso, muy fuerte. Hasta que vino uno de los ¿cómo se llama? Del capataz de la estancia también y empezó a chumbear a la pobre bestia. Que la terminó matando y el otro ya había muerto. Así que Eusebio tiene una mordedura acá en el cuello. Bien que no le agarró las venas, no sé cómo, y no la asfixió bien. Y tenía el pecho todo rasgado, la pilcha con sangre. Y estaba mal, parece que ya se iba para el otro lado. Entonces se lo llevan hasta la estancia y mandan a buscar al médico. Al médico, cuando cae el tiempo, lo ve que el pobre Eusebio estaba medio muerto, sangrándose. Y entonces le empezaron ya las comadronas habían limpiado las heridas, le habían sacado la camisa y vieron que tenía todo el cuero rayado de las garras de esta bestia. ¿Qué pasó entonces? Cuando el médico llegó, le dijo a las comadronas que habían hecho un buen trabajo y que ahora lo iban a tener que coser, le iban a tener que coser cuero. Lo más jodido estaba acá al lado del cuello,
donde le habían puesto tisana a la comadrona y le salvaron de una posible infección, pero... Y bueno, la cuestión que el Eusebio despertó a la semana porque había perdido bastante sangre y estaba mal. Cuando se despertó, alcanzó a ver a esta linda moza, a la Flor de Cardo. Que el padre le decía Rosemary, le había puesto un nombre inglés, por supuesto, porque ellos eran ingleses. Y entonces ella le toma la mano y nuevamente, y él siente que su pecho parece otra vez caballo de bojado que quiere salirse de acá encima. Y empieza así a hacerle el pecho. Y bueno, la cosa era brava. Entonces ella le agradece y le besa la frente. Y esto hace que el pobre Eusebio le declare su amor, diciéndole que hubiese muerto por ella. Que para eso él estaba ahí, para cuidarla, para protegerla. Y que si tenía que morir, iba a morir por ella. Esto le cayó bien a esta linda moza. Pero, imagínense que al padre no le gustaba nada, pero como le había salvado a la hija, por ahora no decía ni mu. Con el tiempo se habían velado justamente al mayordomo de la estancia. Había mucha consternación en el gauchaje por todo lo que había pasado, ya que se había perdido una buena persona, amable, que no era tan severa como a veces son algunos capataces o que mandan en el campo. ¿Qué pasó lo siguiente? Cuando habían pasado un par de meses, ya el Eusebio andaba bien y empezó a escondidas salir con esta moza. Imagínense que una cosa con la otra trajo, bueno, primero un apretón de mano y después a tocarse el hombro. Y bueno, después se besaron y así nació el amor. Nació un amor que parece que perduraba y Eusebio estaba muy complacido con ella. Pero la cosa no venía nada bien porque Eusebio se estaba enamorando de esta moza, pero era mucho para ella. Ya que el padre no quería que un gaucho rotoso fuese su yerno. No quería una persona más importante, alguien que la pudiese ayudar, o sea, que la mantenga bien, no un gaucho de estos rotosos que un día están en el campo y otro día andan por ahí, salvajeando, andando por las pampas. Y con el tiempo hasta se pueden hacer forajidos. ¿Qué pasó lo siguiente? Pasaron los meses y entonces el padre le dice a Rosemary que iba a llegar este olor de la Inglaterra, de la Europa, y que se iba a casar con ella, él le había arreglado todo. Y entonces ella le dijo, pero ¿cómo me podés? Le decía al padre, ¿cómo me podés hacer esto? Y yo, no sé quién es, ni lo conozco. Y ni sé, dice, ¿quién es ese joven que vos me querés dar? Dice, no es un joven, es una persona mayor. Dice, hija, vos tenés 20 años, sos la flor acá. Y soy lo mejor que tengo, dice, que me dio la vida. Lástima que no está tu madre con nosotros, dice, para que te hubiese visto crecer y estar acá. Y entonces le dijo que el hombre era un hombre de 45 años, que iba a venir, que era un buen hacendado, que tenía muchas propiedades en Inglaterra, y que era una persona de buena posición. Imagínese una persona de 45 años casarse con una joven de 20. Entonces esto no le gustó. Y dijo que ella ya tenía su amor, que era el Eusebio. Y entonces el padre se echó a reír. Le dijo que el Eusebio era un gaucho, un peón, dice, no tiene nada, no tienen de caerse muerte, salvo dice el catre que yo le doy, dice, y come porque yo le doy. Y dice, y come porque yo le doy, dice. La cuestión es que el Eusebio ni enterado de esas cosas. Entonces pasó lo siguiente, ella le dijo que su padre que le iba a casar porque se tenían que ver escondido. Imagínense que la cosa no era fácil para ellos, jóvenes. Cuando faltaba más o menos un mes para venir este hombre, por cosas de la vida, le mandan una carta, viene un emisario y dijo que iba a tardar un poco más porque dice que la Inglaterra tenía, como él era
una persona diplomática, tenía que arreglar unos conflictos por otra parte de nuestro continente, que nosotros ni conocemos, ¿no? Y que iba a tardar un tiempo, quizás 1 año, 2 años, pero que le asegure a la joven. Entonces él estuvo de acuerdo, dijo que sí, que no había problema, que le iba a cuidar como un tesoro para él. Pero ¿qué pasó? Ya no quería irse para la Europa ni nada, él ya quería estar con el Eusebio. Resulta que la Rosemary, cuando el padre se fue para el pago de los Buenos Aires, tomó una diligencia, le había dicho al nuevo mayordomo que la cuide, que ni se acerque. Y si llega a haber problemas, que lo eche a las patadas al Eusebio. Para que el Eusebio sea distraído, trataba de pasarla bien, pero estaba muy enamorado de esa prenda, y que era difícil para él. Y al enterarse de que un hombre le iba a llevar para Europa, imagínense que él estaba angustiado y la pasaba mal, y le decía que tenía que irse con ella. Pero con él, que él iba a llevar a otra parte de la Pampa. Así que eso es lo que quería hacer este gaucho. Entonces Rosetta el Eusebio se quería ir justamente con ella. Pero ¿qué pasó lo siguiente? Este mayordomo fue muy fiel a lo que decía el padre. Y cumplió como tenía que ser, cuidar a esa moza, ya que él le había dado su palabra. ¿Qué pasó lo siguiente? Se habían puesto de acuerdo para salir. Pero cuando el padre se enteró ni bien, vino en las diligencias lo más rápido posible para la estancia, donde supuestamente el Eusebio estaba al final del camino, esperándola con otro caballo que sea más fuerte, que se pueden ir a una buena distancia sin que el padre le pudiese detener, porque el caballo fino no iba a aguantar nada. El caballo fino era una adorno. Cuando Eusebio veía que estaba tardando mucho la Rosemary, se fue para la estancia. Y ahí vieron que venía una tropilla de ¿cómo es que se llama? De los laderos del estanciero. Y que le dijeron que no podía pasar más acá. A los cuales a punta de pistola y de las carabinas le dijeron que no tenía que volver más a la estancia, que se vaya. Entonces Eusebio no tuvo más remedio que retirarse y se fue de la estancia. Y estos mauras los acompañaron hasta el poblado y le dijeron que se quede ahí, porque si llegaba a venir iban a tener que amasijar. Pero uno no puede entender el amor a un joven. Su corazón es el que está palpitando, el que sufre, y al no tenerla cerca se pone peor. ¿Qué hace el Eusebio? Sale de madrugada a buscarla a esta hermosa joven. Pero la cosa no iba a ser fácil, ya que cuando él le dio ciertas partes y entraba por otra parte del terreno que él conocía de la estancia, cuando la estaba por llevar, aparecen los paisanos estos, que le dijeron que las cosas no iban a ser fácil. Entonces el Eusebio, cuando el hijo muerto, me van a sacar de acá. Entonces el Eusebio empieza a faconearse con todo, a sacarle fierro y a esperar, pero no le dieron tiempo. Lo que hicieron fue justamente amasijarlo. Y al oír los disparos, esta joven Rosemary sale afuera y lo ve al pobre Eusebio, que está muerto, todo sangrando. Y entonces le dijo al padre por qué había hecho eso, por qué le había hecho eso, que le causa mucho dolor. Y el padre dijo que él era un vago, que no iba a tener futuro con ella, que no le iba a dar nada, iba a pasar necesidades y hambre. Y así que entonces se la pasó llorando toda la noche, y lloraba en toda la semana, y el pobre Eusebio lo enterraron por el monte, lejos, sin que nadie supiese dónde lo enterraron, para que la hija no vaya justamente
a dejarle ni flores ni tener que recordarlo. No sabía dónde estaba. Y ella, por más que suplicaba a la peonada, nadie decía nada porque sabía que la cosa iba a ser difícil para ella porque le iban a echar a todos y sin cobrar un patacón. Entonces Rosemary se empieza a descomponer con el tiempo. Pasó un mes, 2 meses y empezaba a tener vómitos, a sentirse mal. Y entonces el padre, pensando que era por cosa del corazón, por el amor, dice, llama al médico. Y el médico la examina, la ve que está en la cama, pálida, sin comer, sin nada. Y entonces le dice a este hombre inglés poderoso, dice, señor Jameson, dice, su hija está embarazada, dice, va a tener un hijo, va a tener un nieto, no sé qué va a dar. Y entonces este hombre arroja sus copas que tenía contra el piso y la estrella y sienta juria porque imagínese que iba a pensar que su hija va a tener un hijo con un rotazo así en vez de tener un hijo que el día de mañana sea un lord, una persona de bien, no un gancho de estos rotosos que anda por el campo. Entonces tenía odio y ya empezó a tener mal trato con su hija, pero como era un hombre religioso, ya le quedaba otro que la pucha que los parió, discúlpeme que me entusiasmo con las cosas. Bueno, la perrera se me volvió loca. Bueno, como iba diciendo, las cosas no fue fácil, pero vamos a ver lo que pasa en el segundo episodio. Nos vemos, hasta la próxima.